Bienvenidos, bienvenidas al curso Sanar para Educar. Estoy muy feliz compartir esas prácticas con ustedes y en este curso vamos a tener introducción, 6 lecciones y después una sesión de conclusiones y reflexiones. Se trata de sanar para educar. En este momento voy a explicarles de qué se trata y para qué es necesario. Si ustedes ya conocen pedagogía, profes fuera de la caja, entonces saben que el primer ciclo de este manual, de esta pedagogía, se trata de desarrollo interior del profesor. Y se explica por qué el profesor trae a su modo de enseñar su personalidad, su historia, su estado. No solamente información, no solamente técnicas, ¿cierto? Entonces es por eso ese primer curso que vamos a publicar y vamos a compartir con ustedes es de desarrollo personal, desarrollo interior, hacia sanación, en este caso. Voy a usar técnicas de meditación, que significa que vamos a siempre entrar a un tipo de trance, a un tipo de paz mental. Y para eso, desde el inicio, les pido que presten bastante atención a cada lección, a cada práctica. Encuentren su tiempo, su espacio cuando puedan estar tranquilos, en paz, que cuando puedan estar en condiciones internas y externas más apropiadas para poder viajar hacia adentro. Es muy importante en este caso, ¿ya? Y lo que vamos a hacer en estas prácticas también es usar técnicas de constelaciones. Soy consteladora familiar y he practicado esa terapia, he enseñado esa terapia y tengo mucha pasión hacia esa práctica porque es muy íntegra, es muy diferente cada vez y se trata básicamente de ver desde afuera, salir de alguna situación y ver cómo están ubicados diferentes aspectos relacionados a esa situación, cómo yo me relaciono con cada aspecto, cómo me siento. Es una práctica cuando de manera calmada, de manera desapegada, yo puedo observar y ver y conocer desde mi propia experiencia cuáles son aspectos que necesitan sanación, desenredo y resolución de algún conflicto. Vamos a usar esas técnicas en esas prácticas que les ofrezco hoy y vamos a abordar diferentes aspectos de la vida. Y ahora les voy a dar un ejemplo por qué es necesario hacer eso para ser buen educador y en general para ser buen ejemplo en cualquier profesión. Nosotros nacemos en un sistema familiar y después empezamos a pertenecer a diferentes otros sistemas sociales, ¿cierto? Tenemos nuestras amistades, entonces ya no solamente pertenezco a mi sistema familiar, sino sistema social, después sistema escolar, después laboral, tal vez alguna empresa, ¿cierto? Algún emprendimiento, algún sistema de interés como deporte o artístico. Yo voy perteneciendo a diferentes sistemas donde hay ciertos lazos, ciertas relaciones entre participantes de este sistema. Y podemos observar cada sistema separadamente y cada vez ver diferentes aspectos, diferentes patrones de conductas, de actitudes, diferentes conflictos en cada sistema.
Y también somos seres interconectados, somos seres íntegros. Tenemos nuestras capacidades, nuestras cualidades, emociones que se repiten. Es decir, yo puedo ser hija en mi sistema familiar en relación a mi madre y yo soy empleada, por ejemplo, en relación a mi jefe en una empresa donde trabajo. Y son roles distintos, pero algunas características voy a repetir en primera situación y en segunda, como hija y como empleada, por ejemplo, en relación a autoridad, por ejemplo. Si yo desobedezco y siento que yo soy mi autoridad y no tengo que obedecer, ni escuchar, ni respetar a mi madre, por ejemplo, yo seguramente voy a, de alguna manera, implicar y comportarme de manera parecida en mi trabajo. No necesariamente, pero en mayoría de las veces pasa eso. Es decir, todo lo que me pasa en un ambiente, en un aspecto, en un sistema de mi vida, va a pasar de alguna manera o va a impactar de alguna manera situación y mis relaciones en otro sistema. Por ejemplo, si yo tengo alguna otra situación como trauma, por ejemplo, que yo no he resuelto, ¿sí? Porque es diferente tener trauma resuelta cuando yo viví duelo, yo entendí qué pasó, yo acepté totalmente con todo mi ser, viví emocionalmente ese duelo, después encontré en mí sostén para poder acogerme y poder, por así decirlo, porque sanando es como rellenando ese espacio, ese hueco, esa falta que sucedió por algún trauma en mi vida. Entonces, si yo he podido hacer eso, entonces el trauma está resuelto y más seguro que yo no voy a repetirlo en otro aspecto de mi vida. Pero si no, por ejemplo, si yo viví en un abandono en mi infancia, después voy a tener parecidas emociones, actitudes y conducta en diferentes aspectos de mi vida relacionados con abandono. Por ejemplo, si en mi infancia yo sufro abandono, yo vivo miedo, yo vivo celos hacia atención, necesito atención, siempre me falta, y yo vivo miedo que me van a abandonar, entonces crece control de mi parte, quiero controlar situación, quiero mantener personas a mi lado, entonces eso va a impactar mis relaciones de amistad, por ejemplo, mis relaciones laborales. En este caso, tal vez yo no voy a querer cambiar el trabajo, aunque sé que no es mi lugar, por ejemplo, y tengo que buscar otras opciones, pero tengo miedo soltar algo que es seguro. Y yo, por ejemplo, trabajo en esta empresa que no me satisface. Yo trabajo años y años y años, por ejemplo, en relaciones personales, etc. Entonces, es como funcionan esos lazos y cómo todo está interconectado en nuestras vidas. Y eso trabaja en constelaciones. Aquí podemos identificar y ver dónde hay esa implicancia, donde algo en mi vida personal, en mi historia personal, no se ha resuelto. Y es por eso impacta ahora, en este caso, como estamos enfocando en tema de educación, entonces, cómo impacta mi manera, mi forma de educar y relación mía con alumnos, por ejemplo, o con otros personajes, digamos, que aparezcan, ¿no? Porque puede ser alumnos, ¿no? Puede ser todo organización laboral y puede ser aspectos, ¿no? De historia,
Pueden ser algunos temas, algunas materias, algunas memorias. Todos son factores. Todos son factores que pueden impactarnos personalmente. Entonces, las prácticas que les voy a compartir ahora tienen carácter bastante general y van a ser diferentes para cada uno, para cada una. Porque como venimos de diferentes entornos, vivimos diferentes experiencias, tenemos diferentes historias, cualidades, reacciones, actitudes, etcétera, etcétera, vamos a tener diferentes percepciones y vamos a conocernos en diferentes aspectos de nuestras vidas de manera muy individual, muy diferente de entre nosotros. Y es por eso es necesario, como primer paso, conectarnos consigo mismo, con nosotros mismos. Nosotros tenemos que encontrar ese espacio, ese tiempo y esa confianza, esa actitud abierta para poder realmente mirarnos honestamente y ver y sentir qué está pasando y dónde hay necesidad de resolución. Es una información muy general y muy básica nuevamente, y desde la siguiente lección vamos a ir más en profundidad de práctica y de los aspectos que cada uno va a tener en su vida. Por ahora es todo para esa introducción. Por favor, si ustedes van a tener algunas preguntas, escríbanos al correo en contactos en la página y vamos a empezar ese curso juntos. Vamos a empezar ese curso para ser mejores profesionales, para ser personas más íntegras, más conectadas, más plenas, más felices, para poder transmitir y educar, no solamente con técnicas, no solamente transmitiendo información, sino educamos con nuestra personalidad, con nuestro ejemplo, con nuestra energía. Entonces, muchas gracias por unirse a este curso y a la comunidad Profes Fuera de la Caja. Bienvenidos y vamos a empezar práctica.